El país que vio desaparecer su dinero. Durante casi 20 años, el peso mexicano se fue desgastando hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. Las crisis económicas se acumulaban una tras otra, los precios cambiaban a diario, los billetes perdían valor mientras la gente dormía y la confianza en la moneda desapareció por completo. Para finales de los años 80, un billete de 1,000 pesos ya no representaba seguridad ni ahorro, sino un recordatorio del desorden económico que México había vivido por décadas. Fue entonces cuando el gobierno decidió tomar una medida drástica, eliminar 3 ceros al peso e introducir el llamado nuevo peso. Lo que para muchos parecía un simple ajuste visual cargaba un trasfondo histórico enorme, producto de años de inflación, deuda, improvisación y desgaste social. Esta es la historia completa de por qué México llegó a ese punto, cómo se implementó la reforma y qué significó para un país que necesitaba recuperar estabilidad a cualquier costo. Las semillas del problema, los 70 y el modelo de gasto sin límite. Todo comenzó en la década de 1970 cuando Luis Echeverría adoptó una política económica que expandió el gasto público como nunca antes. El gobierno se volvió el protagonista absoluto de la economía y se financió con deuda interna y externa bajo la idea de que el país podría crecer a base de inversión pública constante. La paridad fija de 12.50 pesos por dólar se sostuvo casi de manera artificial mientras las reservas del Banco de México se agotaban y la producción nacional se desaceleraba. En 1976 apareció la primera señal de alarma, México enfrentó la primera gran devaluación moderna y el tipo de cambio pasó de 12.50 a más de 20 pesos por dólar. Ese momento fue la puerta de entrada a un periodo de inestabilidad que se prolongaría por casi 20 años. El petróleo y la falsa abundancia que precedió el desastre. Cuando se descubrieron grandes yacimientos petroleros, el país creyó haber encontrado su salvación. José López Portillo construyó una estrategia nacional basada en el petróleo y endeudó al país con la seguridad de que el crudo pagaría todo. Durante algunos años, esa ilusión sostuvo el gasto, alimentó megaproyectos y dio la sensación de que México había entrado en una nueva era de riqueza. Sin embargo, la realidad golpeó con fuerza en 1981 cuando el precio internacional del petróleo cayó abruptamente. La deuda se volvió impagable, las reservas se evaporaron y el país se adentró en una crisis que marcaría una ruptura profunda con la estabilidad del pasado. 1982, la crisis que hizo estallar al peso. En 1982 México declaró oficialmente que no podía cubrir su deuda externa. Esta decisión provocó un colapso financiero inmediato. La banca fue nacionalizada, el dólar se disparó, los salarios se desplomaron y la inflación se convirtió en un fenómeno cotidiano que afectaba absolutamente todo. Ese año marcó el inicio de una etapa de volatilidad total. Los precios cambiaban varias veces al día, la gente hacía compras apresuradas antes de que subieran los productos y el ahorro se volvió una actividad casi inútil porque el valor del dinero se deterioraba de manera constante. Billetes de 5,000, 10,000 y 50,000 pesos comenzaron a ser parte de la vida diaria. En los hogares, hablar del tipo de cambio se volvió tan común como hablar del clima. El país había entrado en un espiral peligroso que parecía no tener salida. La etapa más oscura. Inflación desbordada y pérdida total de confianza. Entre 1982 y 1987 la inflación superó el 100% en múltiples ocasiones. En 1987 alcanzó el 159%, un nivel que convertía cualquier planeación financiera en un acto de fe. El valor del dólar cambiaba tan rápido que era común ver pizarras en casas de cambio actualizadas 3 o 4 veces por día. La moneda desaparecía en las manos de la gente. Los sueldos se volvían humo. Y los billetes perdían valor con la misma velocidad con la que se imprimían nuevos. Fue una época tan caótica que muchos mexicanos aún recuerdan correr al supermercado apenas cobraban su quincena para evitar que la inflación se tragara su poder adquisitivo en cuestión de horas. Frente a este colapso, México acudió al Fondo Monetario Internacional y aceptó medidas estrictas de austeridad, recortes, privatizaciones y disciplina fiscal que, aunque dolorosas, eran necesarias para evitar un hundimiento mayor. 1988, Salinas y el intento de reconstruir la moneda desde cero.
Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia en 1988, heredó una moneda debilitada hasta el extremo, un sistema financiero fracturado y una sociedad agotada por años de crisis. Su gobierno inició una estrategia basada en la apertura comercial, la renegociación de la deuda externa, la privatización de empresas estatales, la disciplina monetaria y la creación de condiciones para estabilizar la inflación. En ese contexto surgió una decisión clave: limpiar la imagen del peso, darle orden y facilitar el funcionamiento de la economía mediante la eliminación de 3 ceros. La moneda mexicana había perdido más de 30.000% de su valor en apenas 2 décadas. Traía consigo la marca de todas las crisis anteriores. Para recuperar credibilidad se requería un cambio radical, simbólico y operativo a la vez. 1993, nacimiento del nuevo peso y reconfiguración de la economía. El 1 de enero de 1993 México introdujo oficialmente el nuevo peso, equivalente a 1,000 pesos anteriores. Los billetes comenzaron a circular con la leyenda nuevos pesos y la población enfrentó un proceso de adaptación que tomó meses e incluso años en algunas regiones. Precios que antes lucían absurdos, como un kilo de tortillas a 15.500 pesos, ahora aparecían como 15.50. Sueldos que tenían 5 ceros se expresaban de pronto en 2 cifras. Aunque técnicamente no cambiaba el valor real del dinero, sí cambiaba la relación que la sociedad tenía con él. La medida simplificó registros contables, ordenó sistemas de nómina, permitió una administración pública más clara, facilitó la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y proyectó estabilidad hacia el exterior. Durante la transición surgió confusión, especialmente entre adultos mayores, pero poco a poco la población asimiló la nueva estructura monetaria. Las consecuencias psicológicas del cambio y el impacto social en la vida diaria. Aunque la eliminación de ceros no alteró el poder adquisitivo real, sí tuvo un impacto psicológico profundo. Para una generación completa, ver desaparecer 3 ceros de su salario fue una experiencia emocional fuerte que simbolizaba años de deterioro económico. Para otros, el cambio representó un renacimiento económico, un cierre definitivo de la etapa inflacionaria más agresiva en la historia moderna del país. También aparecieron abusos, errores en la conversión y comerciantes que aprovecharon la confusión para ajustar precios. Sin embargo, el orden visual que generó la nueva moneda ayudó a estabilizar percepciones y facilitar transacciones. La inflación, acompañada por reformas estructurales y una política monetaria más disciplinada, finalmente comenzó a moderarse. Impacto empresarial, internacional y técnico del nuevo sistema monetario. El sector empresarial recibió la medida de manera positiva porque simplificó procesos internos, redujo errores en sistemas contables, facilitó facturación y permitió una operación más ordenada. Para México, presentarse ante el mundo con cifras claras y manejables fue útil en negociaciones comerciales y financieras, especialmente en vísperas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aunque la transición implicó costos de actualización tecnológica y capacitación, los beneficios a largo plazo fueron reconocidos incluso por críticos de la reforma. México, a diferencia de países como Brasil, Argentina o Bolivia, que eliminaron ceros varias veces, logró mantener la estabilidad sin repetir el proceso. Memoria, identidad y el significado histórico de eliminar 3 ceros. Hoy, quienes no vivieron esa época pueden ver el recorte de ceros como una simple curiosidad histórica. Pero para quienes enfrentaron la inflación diaria, la medida simboliza el final de un periodo de inestabilidad que cambió la forma de vivir, de comprar, de ahorrar y de entender el valor del dinero. La eliminación de ceros fue un recordatorio de que la economía puede caer en un abismo si no se administra con disciplina. También mostró que los cambios simbólicos pueden tener efectos profundos en la percepción colectiva. El nuevo peso no solo ordenó cuentas, ayudó a reconstruir la confianza pública y cerró un capítulo que había dejado cicatrices económicas y sociales por toda una generación. Y si esta transformación monetaria marcó a un país entero, vale la pena mirar quién estuvo detrás del proceso. Porque entender al nuevo peso es entender también a Carlos Salinas de Gortari, un personaje que encabezó privatizaciones, reformas económicas, decisiones controvertidas y que terminó convertido en una de las figuras más polémicas del México moderno.
Su ascenso, su poder y su caída forman el siguiente capítulo. Haz clic y acompáñame a desmenuzar a fondo la historia del presidente que reformó la moneda, pero también dejó un legado lleno de controversia.